alergia, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces, ya que vimos los componentes de la respuesta inmune innata, los componentes celulares, ya que vimos las generalidades, los reconocimientos, los receptores de reconocimiento de patrón, nuestro nuevo tema es cómo se desarrolla la alergia y la inmunidad innata, cómo interactúan. Para empezar, bueno, recordemos que el sistema inmune de la vía aérea, el innato de la vía aérea, el gastrointestinal y la piel, como hemos visto, están expuestos continuamente a agentes patógenos y asimismo alérgenos potenciales. Los alérgenos pueden comprometer los receptores de reconocimiento de patrón que vimos la vez pasada, y pueden ser procesados por células inmunes innatas, es decir, también nuestro sistema inmune innato reconoce a los alérgenos como PAMs, que son los receptores de reconocimiento de patrón asociado a patógenos, y es importante saber que las susceptibilidades genéticas se van a originar aquí mismo en el sistema inmune innato. Se han hecho diferentes estudios y se ha visto que aquí es cuando todo comienza, ¿sí? Entonces, como les decía, al igual que los antígenos microbianos, los alérgenos o alergenos pueden participar en los receptores de reconocimiento de patrón y van a procesarse por nuestras células innatas. En el caso de una enfermedad alérgica, el reconocimiento de estos patrones que presentan los alérgenos van a dar la generación específica de IgE de antígeno. Como sabemos, la inmunoglobulina E, que vamos a ver más adelante, pues es la principal inmunoglobulina involucrada en la respuesta alérgica. Entonces, esto se va a dar mediante estos receptores de reconocimiento de patrón y otros mecanismos que vamos a estar viendo ahorita. Va a haber una sobreexpresión de citocinas de tipo 2. De aquí vamos a empezar a nombrar mucho a las citocinas de tipo 2, que van a ser la interleucina 4, 5 y 13. Esto es importante que lo tengan bien en mente porque vamos a estarlo mencionando continuamente. También va a haber lesión tisular, disfunción y remodelación aberrante de tejidos o de sistemas de órganos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la barrera epitelial tiene una participación fundamental en esto de la inmunidad y la alergia. Podemos ver aquí en este esquema cómo después de que los alérgenos que están aquí se van a encontrar con la barrera epitelial, van a generar las citocinas de tipo 2 que acabamos de mencionar, 4, 5 y 13. Las citocinas también que se conocen como citocinas que ya están generadas genéticamente, la 25 y la 33, y el factor estromal tímico, la lipoproteína estromal tímica. Una vez que está el alergeno con la barrera epitelial, pues se generan este tipo de citocinas que nos van a poder activar por un lado a las células dendríticas y por otro a las células que van a activar las citocinas innatas, perdón, van a liberar citocinas que nos activan directamente a las células efectoras innatas que son reclutadas y otras que ya están residentes ahí en el tejido, hablando específicamente mastocitos, basófilos, células linfoides, eosinófilos, para poder producir citocinas de tipo 2. Entonces, cuando estas citocinas liberadas nos activan a las células dendríticas, van a llegar van a hacer que se puedan estas células dendríticas regular a la alza la expresión del factor OX40 ligando, que es lo que nos va a desencadenar en el nódulo periférico ya la transformación de las células TH0 a unas células TH2 con las citocinas que les acabo de mencionar, y aquí mismo va este tipo de citocinas, pues activan a las células B para que se haga un cambio de los anticuerpos
y con ello venga la generación de la IgE específica de la respuesta inmunitaria alérgica. ¿Sale? Aquí es muy importante, de hecho, esto se le conoce como el control epitelial de la inmunidad, dado que en esta parte se genera gran parte de la respuesta inmunitaria innata ante la alergia. ¿Qué pasa con los eosinófilos? Bueno, como sabemos, los gránulos que están en los eosinófilos están estas células aumentadas en los pacientes con enfermedad atópica, con infección por el mintos. Esto es probablemente debido a los niveles de interleucina 5 y el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos o macrófagos que se van a expandir y van a activar la población de estas células respectivamente. Los productos que están contenidos en el interior de estos gránulos de eosinófilos van a ser las hidrolasas lisosomales, que tienen la función de degradar diferentes moléculas que se van a encontrar en el alérgeno, las lisofosfolipasas, que también nos degradan los lípidos de la membrana de estos antígenos o alérgenos, las neurotoxinas, que tienen una actividad de ribonucleasa, la proteína básica principal, que tiene la función de toxicidad para las células eucariotas, y las proteínas catiónicas, que condicionan una toxicidad para células eucariotas y procariotas. Hablando de los basófilos, obviamente en este punto ya sabemos que van a intervenir tanto eosinófilos, basófilos, células dendríticas, macrófagos, pero los principales son los eosinófilos, basófilos. Por eso hablamos aquí específicamente de ellos. Estos gránulos de basófilos son quienes contienen la histamina, que como sabemos es la principal sustancia liberada por las células ante la respuesta inmunológica y es la principal responsable de todas las manifestaciones clínicas que vamos a dar. Es decir, la liberación de histamina nos produce, por ejemplo, que en la rinitis alérgica se presente una secreción nasal importante, que se presente el prurito nasal, el prurito ocular en la conjuntivitis alérgica, que se presente el prurito generalizado. También los gránulos de basófilos van a contener las serina-proteasas. En estas se incluyen la catepsina G, la granzima B y un mediador que es específico de los basófilos, que es la vasogranulina. Cuando se han activado estos basófilos, nos van a generar, ahora sí, los cistenileucotrienos y los niveles elevados de la interleucina 4 y la interleucina 13 para estimular esta respuesta inflamatoria que en este caso va muy dirigida a las manifestaciones alérgicas. En los modelos murinos se ha estudiado que los basófilos son una fuente muy importante de interleucina 4, que se provoca por la serina proteasa, y esto nos conduce a una polarización de la respuesta inmune a la inmunidad de tipo 2. Es decir, siempre que hablamos de alergia vamos a hablar de inmunidad tipo 2. Cuando hablamos de infecciones virales, ¿de qué inmunidad estamos hablando? ¿Alguien que nos pueda decir? ¿Tipo 2 o tipo 1? Tipo 1. Tipo 1, perfecto. Entonces, en la alergia, la inmunidad va a ser siempre de tipo 2 y esta es una pregunta muy recurrente. Los linfocitos Th2 y la inmunidad de tipo 2 y las citocinas tipo 2, a esto nos estamos refiriendo. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se va a dar el reconocimiento de los alérgenos por el sistema inmune innato? Va a haber los alérgenos o alérgenos también van a tener una diversidad estructural, entonces ahí va a haber varios componentes que se van a reconocer por el sistema inmune innato y estos mecanismos son, en primer lugar, los receptores de reconocimiento de patrón que vimos la vez pasada. Vamos a ver cómo es muy recurrente la activación o que reconozcan que se active el Toll-like receptor 4. Este es el que principalmente nos va a intervenir en la respuesta inmune innata alérgica. También, no solo mediante este mecanismo de receptores de reconocimiento de patrón, es que el sistema inmune innato va a poder reconocer a los alérgenos. También va a haber una ruptura de las barreras tisulares que está mediada por proteasas que contienen precisamente estos alérgenos, y también vamos a tener los mecanismos de reparación tisular aberrantes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se van a activar los receptores de reconocimiento de patrón para poder reconocer
al antígeno alérgeno, en este caso, por ejemplo, hablemos de los ácaros del polvo doméstico, estos van a tener una activación del Toll-like receptor 4 con la consecuente generación de citocinas de tipo 2 en el epitelio pulmonar y por lo tanto va a haber una inflamación pulmonar alérgica, es decir, se va a empezar a presentar asma debido a los alérgenos que liberan los ácaros del polvo doméstico. Entonces, en este caso, la activación del Toll-like 4 es el que más se ha implicado en estas respuestas. Ahora, hay otros receptores, como los de leptina tipo C, que es lo que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, el DSSIN se va a unir a los restos de glicano flucosilados de algunos de los principales alérgenos, es decir, por ejemplo, en el cacahuate, estas siglas que ustedes ven aquí, ARAH2, del ácaro, el DERP2 y el Bermuda Grass BG60, es la nomenclatura que se usa para poder identificar a los diferentes alérgenos. Hay muchísimos alérgenos y todos tienen su nomenclatura para que en todos lados que hablemos de la respuesta inmune alérgica estemos hablando el mismo idioma, son como las claves o los códigos de este tipo de alérgenos. El receptor de manosa, que también vimos la clase pasada, que es un receptor de leptina de tipo C, se va a unir a las fracciones de carbohidratos de los diversos alérgenos que están principalmente en el ácaro, su variedad DERP1 y DERP2, en los alérgenos del perro, que el principal involucrado es el CAN-F1, en los carbohidratos de los que contienen las cucarachas, que se conoce como el BLAC2, y también el receptor de manosa va a reconocer o se va a unir a los restos de estos carbohidratos del cacahuate, el ARA1. La dectin-2 es otro receptor de leptina tipo C, no lo mencionamos como así específicamente, pero también se engloba dentro de los receptores de leptina. Y este dectin-2 se va a unir a los glucanos de los ácaros del polvo doméstico y a los extractos del Aspergillus. Como sabemos, el Aspergillus es un hongo y nos va a dar también la producción de cisteínileucotrieno y la respuesta inflamatoria de TH2, que son específicas de alérgenos del pulmón. Y otra vez, es la manera en la que se empiezan a producir las reacciones alérgicas debido a que nuestro sistema inmune innato reconoce a estos restos que están contenidos en los alérgenos y puede desencadenar la respuesta inflamatoria de tipo TH2. Ahora, hay receptores también activados por proteasas, como les decía en la segunda o primera diapositiva. Los ácaros, las cucarachas, los hongos, el polen de hierbas y malezas van a tener actividad proteasa que está asociada a su alergenicidad. Algunos de estos alérgenos pueden escindir y activan los receptores activados por proteasas. Estos son otros receptores específicos que son los PAR. ¿Qué significa esto? Los receptores activados por proteasas también están expresados en nuestras células inmunes innatas y es la manera que tiene el sistema inmune de reconocer ciertos antígenos. Otra vez, los ácaros del polvo, el DERP1, DERP3 y DERP9 nos van a estimular la liberación de citocinas proinflamatorias en las células de la barrera epitelial de las vías respiratorias a través de estos receptores que expresan ellos de proteasas activados por proteasas. Específicamente en el caso del ácaro del polvo doméstico, las cucarachas, el moho, estos PAR2 van a mediar la inflamación alérgica de las vías respiratorias. Se cree que por la liberación de interleucina 33, que como vimos en el esquema que les mostré al principio, esta interleucina 33 es una interleucina canónica, es decir, ya predeterminada genéticamente, y está mediada por proteasas de las células epiteliales de las vías respiratorias. ¿Qué pasa aquí? El programa de las células epiteliales de barrera en respuesta a los alérgenos, como ya veíamos, que está en el epitelio pulmonar, que está en el epitelio gastrointestinal, que está en la piel, van a provocar una generación de citocinas de tipo H2 innatas, las canónicas y L23 e L25, y la lipoproteína estromal química. Esta generación de citocinas nos va a activar a las células dendríticas mieloides
y como habíamos visto en el esquema hay una regulación a la alza del ligando 40OX que está unido a la membrana. También aquí se van a generar las citocinas CCL27 y CCL22. ¿Qué pasa después de esto? Pues como veíamos en el esquema, si se acuerdan, hay una diferenciación de TH2 específica de alérgenos, una expansión de estas células linfoides innatas de tipo 2, productoras de las citocinas, perdón, y nos van a preparar y activar los receptores innatos, en este caso como los mastocitos, entre otros. Estas citocinas de las células epiteliales se van a detectar, como les decía, en respuesta a los alérgenos que contienen las proteasas, también en los virus y deterioro de la integridad de las células epiteliales. Los mecanismos por los cuales se generan y liberan y además se regulan todavía no se conocen bien, pero está en estudio y se ha visto que por eso ya se reconoce a la barrera epitelial como una fuente importante de la respuesta inmunitaria innata a los alérgenos. Ahora, ¿qué pasa con otras situaciones en cuanto a los determinantes ambientales de atopia? ¿Alguien que me diga a qué se refiere esto de atopia? ¿Alguien que sea voluntario? Que si no lo han visto, pues qué idea tienen, qué han leído por ahí, qué saben acerca de esto. Bueno, la atopia es esta situación en la que el cuerpo, nuestro organismo, se vuelve hipersensible a ciertos alérgenos y todas las enfermedades en conjunto de la respuesta alérgica, como la rinitis alérgica, como el asma, como la dermatitis atópica, como la urticaria, tienen, en conjunto se les nombra atopia. ¿Si han escuchado hablar de los pacientes atópicos? A veces se usa como una generalización para estos pacientes que dicen, es un paciente atópico, a lo mejor aquí te estás refiriendo a que tiene asma o a que tiene rinitis y asma o a que tiene conjuntivitis alérgica. A esto se refiere atopia, pero ¿qué pasa en el ambiente para que se desarrolle esta atopia? Bueno, se tiene una hipótesis de la higiene y el microbioma. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que nos decían las abuelitas o lo que dicen, que escuchamos a veces que dicen las mamás, las tías, no sé si lo han escuchado ustedes, pues que deja al niño que se ensucie, que agarre la tierra, que coma cosas del piso, porque con esto se supone que va a desarrollar una inmunidad mejor y va a ser menos propenso a alergias. ¿Habían escuchado esto antes alguien? Sí, Sí. Ok, ¿y qué opinión tienen de esto? ¿Creen que sea real o creen que es mejor decir no, deja al niño con una limpieza extrema, no lo dejes que salga a la tierra, no lo dejes que se junte con otros niños que andan con mocos y eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que es mejor dejarlos o no dejarlos, de acuerdo a lo que dicen las personas? yo creo que sí es mejor como que dejarlos que se expongan, porque así pues su cuerpo ya comienza a desarrollar una respuesta en donde no le trae problemas al niño y ya en futuro pues sabe cómo tratar esas exposiciones sin generar enfermedad. Exactamente, esto tiene una explicación científica muy bonita y se refiere precisamente a la relación inversa que existe. Esto lo empezaron a estudiar cuando se desarrollaba la fiebre del heno, antes era muy común, y veían que si eran familias más grandes o si el orden de nacimiento, el último integrante de la familia tenía menos propensión a estas enfermedades atópicas, entonces aquí es cuando empezaron a estudiar qué pasaba y vieron que las enfermedades atópicas que estaban en los países desarrollados podrían estar relacionadas con una mejor incidencia de infecciones infantiles, como vamos a ver antes, como vamos a ver después, cuando hablemos de la epidemiología, pues hay ciertos países y ciertas poblaciones en donde es más frecuente estas enfermedades alérgicas.
Estudios epidemiológicos que se hicieron posteriormente vieron que había una incidencia reducida de enfermedades atópicas en los niños con exposiciones tempranas a granjas, a perros, endotoxinas y plagas, entre otras, ¿no? Vieron que estos niños era menos frecuente y menos probable que desarrollaran enfermedades atópicas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, dicen que la exposición a un microbioma diverso en la vida neonatal. ¿Alguien que me diga qué es el microbioma? Pues es la flora normal que tenemos. Exactamente, en los diversos tejidos. Y se vio que tener a los bebés expuestos a un microbioma diverso, pero no a las infecciones específicas per se, pueden mediar un efecto protector. ¿Esto cómo? Bueno, se han hecho múltiples estudios para poder afirmar esto. Por ejemplo, una corte estadounidense de niños de un centro urbano con alto riesgo de desarrollar asma y alergia vieron que si estaba reducida la diversidad bacteriana al año de edad, esto se asoció con atopia y sibilancias recurrentes a los 3 años y un diagnóstico de asma a los 7. Es decir, cuanto menos estaban estos niños del área urbana expuestos a diferentes alérgenos o a diferentes antígenos, como en este caso los PAMPs, de diferentes tipos que hemos visto, pues se asoció con atopia e incluso pues llegar a desarrollar ya un diagnóstico de asma conciso a los 7 años. Entonces nos dicen que cuando la comunidad bacteriana o la microbiota está alterada, se asocia con la expresión de enfermedades atópicas en poblaciones que son genéticamente diversas. Es muy importante saber que hay una ventana de tiempo en la vida temprana durante cual se van a establecer estas comunidades microbianas y pueden influir en el desarrollo del sistema inmunológico. Esta ventana de tiempo es cortita, se está estudiando si se va a extender más, pero es cortita y se ve que en el primer año de vida es cuando mejor pueden llegar a desarrollar estas comunidades microbianas para que nuestro sistema inmunológico sea más fuerte para responder a los alérgenos o antígenos del medio ambiente, ¿sí? Ahora, ya hay tecnología para la secuenciación del microbioma, hay ¿cómo se llaman? Bancos donde se ha estudiado el ADN del microbioma, pero antes de que esto pasara, la dermatitis atópica se asociaban con una alteración en la flora intestinal del lactante en el primer año de vida. Vieron que estos niños que presentaban dermatitis atópica se asociaban con que tenían su flora intestinal alterada y más tarde en los estudios, como les digo, basados en la secuenciación de ADN, mostraron que la diversidad reducida del microbioma intestinal infantil o pérdida de géneros de ciertas bacterias específicos se asociaban con sensibilización y rinitis alérgica, asma, eczema, entre otras. Se sabe menos de esta relación entre las comunidades microbianas y la piel, el pulmón, nasofaringe y el desarrollo de atopia, pero sí se sabe que la disbiosis va a acompañar a los brotes clínicos de enfermedad atópica en cada sitio. ¿A qué se refiere esto de la disbiosis? Esto está muy en boga. ¿Alguien que me diga a qué se refiere esto de la disbiosis? Pues es una alteración en cuanto a la flora normal, ya sea por disminución o proliferación de alguno de los microorganismos que están ahí. Exacto, es una disregulación, si le queremos poner algún tipo de sinónimo. Entonces, esto sí se ha visto que independientemente de que no sepamos cómo, cuando aún hay una disbiosis en diferentes sitios pulmonares, gastrointestinales, piel, nasofaringe, esto hace que haya los brotes clínicos de enfermedad atópica. Ahora, ¿qué pasa? Hay estudios que han ido más allá y han insinuado microbios específicos que van a concebir o a conferir ya sea riesgo o protección contra el desarrollo de enfermedad atópica. Por ejemplo, en la microbiota gastrointestinal de los bebés que después desarrollan alergia, se ha visto que estos bebés tienen más especies de Clostridium y de Staphylococcus aureus. Sin embargo, los bebés que no son alérgicos
pueden tener más enterococos, bifidobacterias, lactobacilos y bacteroides. Esto pues ya nos suena cada vez más, puesto que, como les digo, está muy en boga este tema y ahora se promueve mucho el consumo de este tipo de probióticos para hacer una microbiota más variada, más amplia, que proteja contra estas enfermedades. También el riesgo de enfermedad atópica se va a reducir en aquellos niños que se ha visto que son expuestos a parásitos, a parasitosis, como por ejemplo el ascaris, los anquilostomas y el trichuris trichuria. Esto se ha visto que niños, no sé, también ustedes lo han visto, ¿no? Por ejemplo, los niños que viven en el área rural o lo van a estar viendo, por ejemplo, cuando hagan su servicio social, van a ver que es muy diferente la incidencia de niños que se están enfermando con enfermedades parasitarias a los niños del área urbana. Entonces, estos niños del área rural que tienen mayor exposición a parásitos van a tener menor riesgo de desarrollar o menor incidencia o prevalencia de enfermedades atópicas. Y bueno, esto todavía está en sus inicios, pero las diferencias microbianas descubiertas por el uso de técnicas moleculares avanzadas, como les decía, en estos bancos de genes, han obligado a los investigadores a comprender cómo se regulan los microbiomas, cómo interactúan y cómo van a contribuir a un desarrollo y respuestas inmunes saludables. Por eso es que ahora ya saben, en las fórmulas de los lactantes meten ahí ciertos probióticos para que puedan estos bebés ser más fuertes y tengan menos desarrollo de este tipo de enfermedades alérgicas. Ahora, como les decía, se ha visto y se ha estudiado en ciertos microbios específicos que confieren ya sea riesgo o protección, como el Staphylococcus aureus y el Clostridium, a diferencia de bifidobacterias y estas cosas. Bueno, se ha visto que cuando hay una disminución de las endotoxinas que nos producen cierto tipo de agentes bacterianos, se produce una sensibilización alérgica mediada por IgE y la respuesta inflamatoria de Th2. Al contrario, cuando hay una producción o una exposición alta a toxinas, la producción de interleucina 12 por las células dendríticas, la inmunoglobulina genopatogénica y respuesta Th1 específica al alérgeno, esto nos va a conferir un menor riesgo de desarrollo de enfermedades alérgicas. Ahora, cuando hay una exposición crónica a endotoxinas en huéspedes naive, la regulación a la alza de la enzima 20, que está en las células epiteliales respiratorias, nos produce una menor generación de citocinas y menor inflamación de Th2 en respuesta al alérgeno. Entonces, ¿esto qué significa? En conclusión, niveles más altos de endotoxinas nos dan menor dermatitis atópica, menor rinitis alérgica y menor asma asociada a atopia en la infancia. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? Muy bien. Bueno, perdón. Tenemos aquí que, bueno, ¿cómo se da el daño de las respuestas innatas antimicrobianas por la alergia? Resulta que, como les decía, la exposición a estos alérgenos o la falta de exposición y cuando se presentan hay una sobreexpresión de interleucina 4 e interleucina 13, nos disminuye la señalización celular inmune, entonces obviamente no hay quien responda ante esto. Hay una deficiencia en las proteínas de barrera y hay una susceptibilidad a la colonización de la piel con Staph aureus y complicaciones por infecciones de virus del herpes. También se ha visto una disminución en el interferón alfa y por lo tanto en la respuesta antiviral. Ahora, a manera de conclusión, vamos a hacer un cierre de este capítulo que vimos o de este bloque de temas que nos incluyó la respuesta celular inmune innata, los receptores de reconocimiento de patrón y la respuesta inmunitaria innata y alérgica. ¿Sale? Alguien que pueda leer esta diapositiva como conclusiones. Tengo varias diapositivas de conclusiones, pero es un buen resumen para concretar este tema y que no se nos pierda nada. Ahorita van a ver cómo vamos a integrar todo aquí. ¿Alguien que lea esta primera diapositiva? Si quiere yo, doctora.
Adelante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Valeria, Valeria, adelante, por favor. todos los organismos multicelulares tienen mecanismos intrínsecos de defensa contra las infecciones que constituyen la inmunidad innata. El sistema inmunitario innato utiliza receptores codificados en la línea germinal para responder a estructuras que son de características de varias clases de microbios y también reconoce productos de células muertas. Y las reacciones inmunitarias innatas, por lo general, no mejoran con exposiciones repetidas a los microbios. Muy bien. ¿Alguien que lea esta otra diapositiva cargada? Si quiere yo. Sí, Si quiere yo, maestra. Ay. La primera persona que habló, ¿quién es? Yo, No Michelle. sé. Ah, ok. Sí, Michelle. ¿La otra persona? ¿Otra voz femenina que escucho por ahí? ¿Quién es? ¿Solo era una femenina? Ah, yo soy Angélica, pero sí creo que habló primero Michelle. Ok. ¿Y la voz masculina que escuché de quién era? fui yo, doctora, Francisco. Francisco. Muy bien. A ver, Michelle, esta diapositiva, por favor. Sí. Los receptores tipo TOL, expresados en las membranas plasmáticas y las membranas endosómicas de muchos tipos de células, son una clase importante de receptores del sistema inmunitario innato que reconocen diferentes productos microbianos, incluidos los constituyentes de la pared celular bacteriana y los ácidos nucleicos microbianos. ¿Qué más? Algunos receptores citosólicos de la familia de receptores. Ay, ya no se ve. Perdón, voy. Ay, ahora. Sí, algunos receptores citosólicos de la familia de receptores tipo NOD reconocen las lipoproteínas de la pared celular microbiana, mientras que otros NLR responden a productos de células dañadas y cambios citosólicos tipos de infección o lesión celular, formando un complejo multiproteico. El inflamasoma, que genera la forma activa de la citosina proinflamatoria interleucina 1. Bueno, acuérdense que aquí en los receptores citosólicos vimos a los tipo NOD. Hay otros receptores citosólicos que, como les decía, no es como que parte del curso ahondar en cada uno, pero también hay otros receptores muy famosos que se llaman los receptores tipo RIG, que también son receptores citosólicos que reconocen principalmente ácidos nucleicos, es decir, glicoproteínas que están en el núcleo celular de los microorganismos patógenos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los receptores tipo NOD que están en el citosol, dijimos que estos nos hacían que se formara este complejo multiproteico con las moléculas o citocinas liberadas y generaban este inflamosoma que vamos a ver más adelante? Pero la importancia de este inflamasoma es que nos genera la forma activa de la citocina proinflamatoria interleucina 1. Muy bien, ahora, Angélica, ¿nos puedes leer la siguiente diapositiva? Sí, los componentes principales de la inmunidad innata son las células de barrera epiteliales en la piel, tracto gastrointestinal y tracto respiratorio, los fagocitos, células dendríticas, mastocitos, células asesinas naturales, citocinas y proteínas plasmáticas, incluidas las proteínas del sistema del complemento. A ver, algunos ejemplos, Angélica, de fagocitos que puse aquí. Pues son los macrófagos, ¿Sí? los monocitos también podrían ser. Bueno, los monocitos, acuérdense que cuando viajan se convierten a macrófagos, son parecidos. Otro ejemplo de fagocitos. Las células dendríticas y los neutrófilos podrían ser algunos ejemplos, ¿sí? Aunque varias células tienen actividad fagocítica. Muy bien, ahora Francisco, ¿nos puedes leer esta diapositiva? Sí, doctora. Los principales fagocitos, neutrófilos y monocitos o macrófagos son células sanguíneas que se reclutan en los sitios de infección, donde se activan mediante la participación de diferentes receptores. Algunos macrófagos activados destruyen microbios y células muertas, y otros macrófagos limitan la inflamación e inician la reparación de tejidos. Las células linfoides innatas secretan varias citocinas que inducen la inflamación,
Y las células asesinas naturales destruyen las células huéspedes infectadas por microbios intracelulares y producen la citosina interferón gamma, que activa los macrófagos para eliminar los microbios fagocitados. Muy bien, gracias. ¿Alguien que nos lea esta diapositiva? Sí, gusto yo, doctora. ¿Nombre? Jimena. Adelante, Jimena, por favor. El sistema del complemento es una familia de proteínas que se activan al encontrarse con algunos microbios en la inmunidad innata y por anticuerpos en el brazo humoral de la inmunidad adaptativa. Las proteínas del complemento recubren, opsonizan los microbios para la fagocitosis, estimulan la inflamación y listan los microbios. Perfecto. Bueno, entonces, esta también, por favor, Jimena. Al igual que para los microbios, el sistema inmunitario innato es la puerta. Perdón, es que me hacen reír. ¿Quién? Mi ¿Se hermana. está sola? Dile que se Ya, perdón. controle, por favor. Adelante, No, ya. Jimena. Al igual que para los microbios, el sistema inmunitario innato es la puerta de entrada al reconocimiento de alérgenos y las respuestas inmunitarias, y las células epiteliales de barrera parecen desempeñar un papel central en el inicio, la amplificación y la coordinación de la inmunidad de tipo 2. De acuerdo, entonces esto es lo que revisamos acerca de la respuesta inmunitaria innata. Como les decía, este es un buen resumen. Sería bueno que lo volvieran a leer con detenimiento. Voy a estar subiendo las diapositivas al grupo. Nada más hay que, como vamos viendo por bloquecitos, quiero acabar como todo un bloque y luego la ponemos ahí, ¿sale? Ahora, el siguiente tema que vamos a ver mañana es la respuesta inmunitaria adaptativa. Es importante que repasen la respuesta inmunitaria innata, es decir, a lo mejor, como les decía, no se pueden leer todo el capítulo, pero en el libro que les dimos, en el compendio del Middleton, ahí aparece, pueden hacer un buen resumen, porque acuérdense, si se quedan con una cosa, o sea, si se atrasan, después es más complicado entender lo siguiente y los conceptos se van repitiendo y se van integrando y se van conjugando. Ahora, para la siguiente clase, hablar de la respuesta inmunitaria adaptativa, vamos a basarnos en el capítulo del 2 del libro del Middleton. En este libro hay unas figuras que quiero que mañana, por ejemplo, yo voy a empezar a dar la clase y obviamente voy a poner en las diapositivas algunos esquemas que vienen ahí, y cuando llegue al punto de los esquemas, ustedes van a dar la explicación del esquema tipo masterclass. No se crean, una explicación bien del esquema que yo les voy a poner. Entonces necesitamos 3 voluntarios. Vamos a tener la figura 2.1, 2.2 y 2.3. Yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, Valeria, te toca, explica esta figura y ya tú nos la vas a explicar, o el que nos diga. ¿Algún voluntario para la figura 2.1 del capítulo 2 del Middleton? Sí, gusto yo, doctora. ¿Quién es? Jimena. Jimena. ¿Alguien más? Yo también, doctora. ¿Quién Saraí. eres? Saraí. ¿Quién más? Yo, doctora. ¿Quién fue? Sara. Cristina Saraí. Cristina Saraí. Ay. Según mi cámara no está prendida. ¿No está prendida? ¿O sí? No, doctora. No se ve, doctora. Es que, ay, no sé qué pasó, pero pues yo le tengo como que sí mi cámara, sí mi audio, pero no me veo. No sé. No sé qué pasaría aquí, pero bueno, les pido una disculpa. No, yo estaba así lista, pero no entiendo por qué no se ve mi cámara. Pero bueno, entonces esto es lo que haremos en la siguiente clase. Denle una repasada y obviamente las personas que van a explicar las figuras, pues hay que darle una repasada a fondo para que a todos nos quede claro lo que van a explicar mañana, ¿sale?
¿Alguna duda hasta este punto? Doctora, ¿me puede repetir qué figura me tocó a mí? Soy la última. Cristina, la 2.3. Gracias. Al contrario. Bueno, entonces nos veremos el día de mañana a las 7, ahora sí. Cualquier cosa se comunican Doctora. conmigo. Mande. Yo le quería comentar, ¿no sería posible que nos pudiera subir, bueno, ni siquiera sé si va a compartir sus presentaciones, pero Ujú. en caso de que lo Sí. haga, no sé, compartirnos, aunque sea lo que nos quedamos para ¿A un lo que repaso? llevamos hasta ahorita? Sí, Ok, bueno, sí, les decía que se los quería compartir cuando terminemos cada bloquecito, pero sí, si les va a servir para repasar desde ahorita, se las subo en el transcurso del día, ¿sale? muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, alguna cosa que nos quiera compartir o algo? Bueno, ¿qué clase tienen a continuación? Cardiología. Cardiología. Ok, bueno, entonces nos veremos con inmunidad adaptativa el día de mañana. Gracias a todos y buen día. Gracias. Doctora. Gracias, Gracias. doctora. Gracias.